Paz y bien en el Señor, amigos de FTV, bienvenidos a este su programa Un Café Capuchino. Y hoy vamos a ir hablando sobre un tema que hemos estado recordando estos días atrás, que es el tema del cuidado de la casa común. Le habla su servidor, Fray Francisco Castillo, fraile capuchino, y hoy tengo un invitado especial. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Fray. Joel es un hermano mío que, bueno, ahí hemos estado trabajando en medio de todo esta locura, ¿no? De Dios. Así es. Y que nos ha dado también la oportunidad de trabajar en medio de comunicación y todo lo demás. Ya casi vamos a conocer a Joel, vamos a conocer a qué se dedica y qué nos viene a compartir también. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre esto de la casa común, pero también vamos a darle gracias a Dios. Tal vez ha sido una semana bastante lluviosa, una semana que tal vez ha traído sus cosas buenas, también sus cosas no tan buenas, pero igual debemos de agradecer al Señor. Pues nos decía San Francisco de Asís, si recibimos de Dios todas las bondades, también debemos de recibir con alabanza también todas aquellas limitaciones, enfermedades y situaciones que debemos pasar en medio de nuestra historia. Así que vamos a comenzar este programa hablando un poco y orando a Dios por esta semana, por este mes, por este fin de año litúrgico, que ya tenemos el fin de año ahora con la festividad de Cristo Rey, y pues bueno, agradeciendo, porque es importante agradecer al Señor en todo momento. Vamos a hacerlo con la oración inicial. Dios omnipotente, que estás entre el universo y en la más pequeña criatura, tú que rodeas con ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos en todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, gracias Señor porque estás en medio de nosotros, en medio de nuestro día a día, en medio del acontecer, cualquiera que sea. Hay que poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, que es el que permanece a pesar de que venga el pecado, de que venga la dificultad, de que venga hasta la misma muerte. Dios permanece con nosotros. Pues bien, hoy vamos a finalizar una serie de programas que hemos venido como entablando esa conversación con todos ustedes, ¿verdad? Y entre nosotros, entablando esta conversación sobre el cuidado de la casa común. Y es que hoy vamos a hablar sobre la ecología integral. Ya no vamos a hablar simplemente de lo que nos dice la Biblia, no vamos a hablar simplemente de lo que nos dice los científicos, no vamos a hablar solamente sobre lo que nos dice las distintas ramas, ¿no?, de las ciencias y todo esto, sino que vamos a hablar de lo que el Papa quiere realmente hacer énfasis dentro de la Laudato Si, que es la ecología integral. Pero antes, vamos a presentarle a mi hermano, Joel. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, encantado de estar aquí con usted, Fray. Gracias a Dios. Joel, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué servicios das en la iglesia también? Para saber un poquito de ti. Bueno, somos periodistas, graduados, soy periodista, trabajo en Panorama Católico. Además de eso, pues tenemos con un equipo de jóvenes voluntarios un proyecto que se llama Godfair 507, redes sociales y emisoras de radio donde tenemos programas y tratamos pues de compartir la buena nueva del Señor a través de todos estos medios, sobre todo la parte digital que es tan necesaria hoy en día, que está tan convulsionada con tantas cosas, pues presentar algo nuevo, algo diferente, donde se puede evangelizar también a las personas. Exacto. Cuéntanos un poquito de esto de God First, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se hace? Digamos, también por si acaso alguien está interesado, ¿no? Claro, claro. Tenemos dos programas de radio, Radio María y en Radio Hogar, los jueves a las 8 en Radio María y los viernes a las 7 de la noche en Radio Hogar. El equipo, pues jóvenes que preparan temas, preparan una serie de segmentos para el programa, para cada uno de los programas. Adicionalmente, pues estamos trabajando la plataforma en YouTube y en Instagram, donde estamos trabajando programas pequeños para transmitir también contenido variado de información, de actualidad, de evangelizar,
temas y pues abierto siempre a recibir jóvenes que estén interesados en participar, en transmitir también esos conocimientos que puedan adquirir o aprender cosas con nosotros también, porque el equipo, además de hacer todas estas cosas, busca dar talleres, dar charlas, compartir misiones, experiencias de fe dentro de la iglesia en diferentes lugares a nivel nacional. Muy bien, y si algún chico está interesado en esto, porque yo creo que es importante, Claro. personas que quieran también involucrarse en esto de las redes sociales, del trabajo en conjunto en los medios de comunicación, ¿cómo se haría? ¿Qué tiene que hacer un chico para poder ponerte en contacto Bueno, contigo? nos pueden escribir al Instagram @godfer507 o nos pueden también escribir al WhatsApp 6453-7364. 6453-7364 y pues ahí nos pueden compartir, hacer su inscripción con gusto, nosotros los convocamos, tenemos una organización bastante desarrollada en este tema para participar dentro de los programas y dentro de las experiencias de misión que también desarrollamos. Excelente. Mira que es un programa muy interesante este de God First, y yo también haciendo un poquito de publicidad porque realmente me ha impactado y me ha gustado mucho, porque no solamente es una cuestión de trabajar en redes sociales, aunque ese es el punto fundamental, ¿no? La evangelización en las redes sociales, en medio también de programas radiales y todo esto, sino que también se da formación y se sale a misionar, ¿verdad? Esa es la idea, poder que los jóvenes no solamente vengan a vivir una experiencia, a adquirir conocimientos, sino que también se empapen con la realidad que se vive en las comunidades a través de la misión y pues con eso compartir esas experiencias de fe en sus parroquias, en sus comunidades, en los grupos donde participan en el colegio o en la universidad, precisamente para empoderarse de esto y pues seguir evangelizando de una manera más consona a la realidad que vivimos. Excelente, muy bien, gracias Joel. Vamos entonces a continuar un poquito con el tema que estábamos ya casi finalizar. Yo creo que este programa, hablando un poco de la Laudato Si que hemos estado hablando en los programas anteriores, termina como haciendo ese recoger todos los frutos y decirnos, ok, esto es lo que el Papa nos quiere dar a entender con toda la encíclica. Porque ahora vamos a terminar, como decimos, verá la conclusión de la Laudato Si. Y es que esta encíclica, hermanos y hermanas, es una encíclica impresionante que habla de la ecología, pero nos damos cuenta que va más allá que solamente la ecología. Y es que el Papa nos llama a poder vivir una ecología integral. ¿Esto qué es? Una ecología que nos lleve también a la conversión, ¿verdad? Podemos decir, no, yo soy ecológico, ¿sí? Y terminar nada más diciendo que compro en una bolsa de tela, ¿verdad? O decir que empiezo a comer cosas de la tierra, más saludable, todo esto, ¿no? Y decir, soy ecológico. No, el Papa dice, el cristiano es verdaderamente ecológico o empieza a tener una ecología integral cuando empieza a convertirse en medio de esta ecología. ¿Ok? Ecología integral es igual a conversión. Y miren lo que nos dice la Laudato Si con respecto a esto de la ecología integral. Laudato Si 75, numeral 75, nos dice lo siguiente: no podemos sostener una espiritualidad, ojo, que olvide a Dios Todopoderoso y Creador. De este modo terminaremos adorando otros poderes del mundo, o nos colocaríamos en el lugar del Señor, hasta pretender pisotear la realidad creada por Él sin conocer límites. La mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con la pretensión de un ser dominador absoluto de la tierra es volver a poner en el centro la figura del Padre Creador. Porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. El Papa es muy claro cuando se habla de ecología integral porque dice, hey, para poder hablar de una ecología real necesitamos tener a Dios en el centro, que es el que nos ayuda a convertirnos, nos ayuda a llevar una vida más saludable para nosotros y para nuestros hermanos, ¿verdad? Okay. No simplemente es una cuestión de decir, bueno, voy a dejar de comer esto para ayudar al ambiente, ¿verdad? Voy a dejar de hacer esto y empiezo con esto, ¿no? Sino que tiene que ir a un cambio profundo de conversión. ¿Qué piensas sobre eso, verdad? ¿Qué crees sobre esto? Es un trabajo bastante particular, sobre todo porque hablamos de ecología y pensamos en que debo reciclar, que debo hacer muchas cosas ligadas a este tema de salvar el planeta, más que nada, pero en realidad nos quedamos con la parte estética o visual
de estas cosas y no nos vamos a profundidades de realidades, como por ejemplo ser conscientes de que hay basura alrededor de nuestro entorno, de la vivienda donde vivimos, y no somos capaces de limpiar ese entorno, porque es que yo nada más vivo en mi casa y solamente me preocupo por las 4 paredes que tengo en mi lugar donde resido. Y no me doy cuenta de que alrededor mío hay muchas personas que se pueden afectar incluso con esto posteriormente, y es lo que vemos en las noticias, la basura que se provoca las inundaciones después, y lugares que nunca se habían inundado ahora se inunda. Exacto. Por no preocuparnos por el bien común, precisamente. Ajá, y es que aquí viene la parte interesante de todo esto, ¿verdad? Una ecología integral que pone a Dios en el centro. No se preocupa simplemente en lo que se consume propio, ¿no? No se preocupa solamente en la propia carne, podemos decirlo así, ¿no? Sino que se preocupa también en la común unión de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es una ecología agarrada firmemente y poniendo en el centro a Dios, que se da totalmente, ¿sí? Entonces dice que la sociedad no puede vivir como si Dios no existiera, porque terminaría, ¿qué? Destruyendo, imponiéndose con violencia, consumiendo sin conciencia y creyéndose el creador, olvidándose que es criatura limitada y que está llamada a agradecer. Muy bien, debemos de reconocer a Dios Padre, creador de nuestra propia fragilidad, para un verdadero estilo de vida cristiano, que cuida y agradece y trabaja también, ¿sí? Viene un punto importante entonces con todo esto, ¿verdad? Ya Joel nos dice un poco sobre esto. Oye, hay que salir de nuestros propios parámetros, ¿no? De Claro nuestras que sí. propias 4 paredes. Aquí viene un punto importante y la Laudato Si nos lo va a decir en el numeral 78, que creo que es importante asumirlo, porque al asumirlo nosotros vamos a poder dar una respuesta ya no como dominadores, sino como verdaderos cuidadores de la naturaleza, porque quien se siente frágil se da cuenta que el otro también es frágil. Dice así Laudato Si número 78. Si reconocemos el valor y la fragilidad de la naturaleza, al mismo tiempo las capacidades que el Creador nos otorgó, esto nos permite terminar hoy con el mito moderno del progreso material sin límites. Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder. Esto es muy hermoso, porque cuando el Papa habla de fragilidad, no está hablando de que es débil, ¿ok? Cuando el Papa habla de fragilidad, está hablando de delicadeza, ¿ok? Dice, la naturaleza es delicada y el ser humano le ha dado la capacidad inteligente para poder cuidar y no dominar, ¿verdad? Y cuando el ser humano se percata de que la fragilidad de la naturaleza es latente, empieza a quitar los mitos de decir, esto no se va a acabar. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas todavía, cuando se decía, no, el agua es un recurso inagotable. Inagotable. ¿Te acuerdas de ese Sí. tiempo, no? Y entonces llega un punto donde ya empezamos a decir, no, espérate, el agua se nos está acabando. Exacto. Hay gente que está sin agua. Y es cuando nos damos de la cuenta de la fragilidad, no de la debilidad, sino de la delicadeza de los ecosistemas, ¿verdad? Esta conciencia tiene que ser muy arraigada en el ser humano, ¿sí? Sí. Porque si tú te das cuenta que el otro también necesita, como tú necesitas, entonces empiezas a ayudar, empiezas a tomar conciencia de que el otro necesita tu ayuda, también se cansa, también se enoja, ¿verdad? Claro. Con esto con respecto a los hermanos, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de la naturaleza decimos, también necesita un descanso, ¿no? También necesita regenerarse. Tiene el poder de regenerarse sola, pero necesita también un descanso. No puede ser usada por encima de sus límites, ¿sí? El poder que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos de FTV, amigos de FTV, es que somos capaces de cooperar o destruir. Tenemos la capacidad, ¿verdad? La libertad de cooperar o de destruir, ¿verdad? La responsabilidad de la libertad y la confianza de Dios para con el ser humano. En la esencia del ser humano se encuentra la semejanza con Dios de amar y cuidar. Pero esto tiene que ser bien utilizada, muy bien utilizada, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo entonces yo para practicar esta cualidad de Dios de cuidar? Si nos damos cuenta que el otro es frágil, si nos damos cuenta que el otro tal vez es delicado, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? Si Dios me ha dado la capacidad para cuidar, para poder abrazar, ¿no? Podemos decirlo así, para poder abrazar y para poder hacer algo por el otro, ¿qué realmente estoy haciendo? Y yo creo que esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos y creo que vamos a tener un espacio publicitario
para poder mirar esto, ¿no? Así es. También nosotros pensemos, ¿qué podemos hacer ¿Qué podemos nosotros para hacer? cuidar? Sí, vamos a irnos a una pausa comercial y ya volvemos con su programa, Un Café Capuchino. No se vayan. Muy bien, hermanos y amigos de FTV, seguimos en su programa Un Café Capuchino. Y estábamos hablando sobre lo que verdaderamente podemos hacer para hacer esta cualidad de Dios que se llama cuidar, ¿no? Cuidar. Dios nos ha dado la cualidad en nuestras manos para poder destruir o para poder construir, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer nosotros en este tiempo en el que estamos hoy para poder cuidar lo que Dios nos ha dado? ¿Qué piensas que el ser humano, especialmente que vivimos aquí en la ciudad o en el campo, donde sea, qué podemos hacer para poder hacer esta cualidad de cuidar, especialmente con la naturaleza? Bueno, yo he visto gente, por ejemplo, en el campo o en los lugares donde no hay agua. La necesidad de recolectar agua es imperante, sobre todo en esta época que llueve. Entonces recogen el agua de lluvia y esa agua la utilizan para la limpieza, para hacer una serie de cosas puntuales, lo que no hace que gastes el agua potable que vas a utilizar durante el día en otras cosas, sobre todo porque quizás el agua llega a cierto tiempo, no como nosotros en la ciudad que lo tenemos todos los días, el agua, y cuando nos la quita entonces ya estamos sufriendo. Pero, por ejemplo, esta es una acción para hacer algo con el agua. En el tema de la basura, yo pienso que también deberíamos preocuparnos por ese entorno que tenemos y que compartimos. A veces da mucha pena, mucha tristeza ver parques que se pierden en el monte porque nadie es capaz de cortar la grama, porque no son capaces de recoger la basura y se pierde el parque allí, pues cuando hay tantos niños que quieren jugar, que tienen espacios para hacer sus áreas recreativas y no las pueden utilizar porque no hay quien las limpie. Y creo que también desde el hogar preocuparnos un poco por el bienestar no solamente de nuestras familias en todos los sentidos, sino también por aquellos vecinos que puedan necesitar de nuestras manos en algún momento. A veces te encontrarás en la barriada donde vives una abuelita que de pronto necesita una asistencia, un apoyo, ya sea para salir, tomar un taxi, para ir a una cita médica, que no tiene el apoyo, o pintar una vereda, arreglar algunas cosas. Yo creo que hay tareas puntuales que hoy en día podemos hacer que simplemente debe salir de nosotros, dejar la indiferencia. O sea, no porque eso está pasando a una calle frente a mí, no quiere decir que yo no me pueda involucrar. O sea, tengo que motivarme más a querer ayudar, a querer resolver las necesidades que pasan en nuestro entorno, desde el punto de vista de la limpieza, de recoger basura, de hacer tantas cosas que hoy por hoy son necesarias para no solo cuidar nuestro entorno, sino para que tengamos una mejor calidad de vida también. Exacto. Y esto que acabas de tocar, Joel, es muy importante, porque el Papa habla de esto. No hablamos de una crisis ambiental solamente, hablamos de una crisis total del ser humano. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que la conversión ecológica no solamente se basa en recoger la basura, sino que viene una conversión desde el corazón. Desde el corazón. Y el Papa dice que para el cristiano existen 4 pilares de conversión. Okay. Aquí viene una situación muy interesante porque uno pensaba que cuando le llamaban a la conversión uno decía, bueno, en Cuaresma yo voy a convertirme y voy a dejar de comer tantas cochinadas, ¿verdad? Ese uno, ¿verdad? Tantas cochinadas este mes por Cuaresma, ¿verdad? Exacto. O decía uno, bueno, voy a tratar de acostarme temprano, voy a dar más limosna, decía uno. Y el Papa dice, no, espérate, la conversión tiene que ver con 4 pilares. 4 pilares que uno tiene que tener en cuenta cada vez que uno quiera cambiar algo. Y esto se hace un trabajo de todos los días y un trabajo un poco también cansado para el cristiano, pero debe de hacerse
así, porque si no, la conversión queda como quien dice por poquitos, sí, a medias, por poquitos, y otra vez viene el pecado a anidar en el corazón. Y es que el Papa dice que hay 4 pilares importantes para una conversión integral. Dice que tenemos que poner atención a nuestra relación con Dios primeramente. Obviamente hay que mirar cómo estamos con Dios, pero además de eso, tenemos que ver la relación con uno mismo. ¿Qué hábitos me están matando? ¿Qué hábitos me están haciendo tener más vida? ¿Verdad? Podemos decir, no, es que yo estoy comiendo demasiadas grasas en la noche, estoy comiendo pizza todas las noches, ¿verdad? Tengo que cambiar mi estilo de vida. Eso también, el pecado contra uno mismo. La relación con uno mismo, ¿verdad? Conmigo mismo. También tenemos que ver la relación con los hermanos, que esta es una relación importantísima, exacto, ¿verdad? Sumamente importante. Ajá. Las cartas católicas nos dirán en algún momento, ¿verdad? Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. La relación con los hermanos, importantísima para una conversión, y la relación con la creación. Y esta no es nueva, y el Papa dice, bueno, hay un pecado que también se llama un pecado contra la creación. Estamos destruyendo lo que Dios nos ha dado. Estos 4 pilares nos tienen que llevar a una verdadera conversión. Yo creo que aquí también tiro la bomba, ¿no? Tiro la bomba en medio de lo que estamos viviendo, porque ya vamos a entrar al Adviento. Qué bello sería poder mirar cada domingo de Adviento uno de estos pilares, ¿no? El primer semana de Adviento, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué puedo cambiar de ella, no? Exacto. Mi segunda semana, ¿verdad? La relación conmigo mismo. La tercera semana, la relación con los hermanos. Y la cuarta semana, la relación con la creación. Y después recibir al Señor con el camino allanado, como nos lo dice el Adviento, ¿verdad? Bien preparados. Preparar el camino, preparar el corazón para la venida del Señor, ¿verdad? Esto sería una experiencia interesante para este Adviento, porque esta es la verdadera conversión integral que todos los santos quisieron seguir. Y es que ellos nunca lo dijeron, pero ellos tenían una buena relación con Dios, una buena relación con los hermanos, una buena relación consigo mismo. Sabía cuándo tenían que frenar su cuerpo y cuándo tenían que dar también alegría a su cuerpo. Y una buena relación con la creación. Importantísimo y hermosísimo San Francisco de Asís, ¿no? Que sí. San Francisco de Asís que se deja también a la conversión de la creación. Hermosísimo, ¿verdad? Entonces nos dice que yo creo que es importante esto, poder darnos cuenta de esto para este Adviento. Nos dice Laudato Si, numeral 85. Para el creyente, contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en relación con los demás y las demás criaturas. Yo exploro mi propia sacralidad al intentar descifrar el mundo donde estoy. Ojo con esto, porque la conversión entonces no solamente es una conversión de mí para mí, ¿no? Sino también descubro mi sacralidad cuando empiezo a conocer al hermano, cuando empiezo a conocer la creación, cuando empiezo a relacionarme con Dios, empiezo a contemplar mi propia sacralidad, ¿verdad? Entonces, aquí viene el punto, yo creo que el meollo del asunto de lo que el Papa quiere darnos a conocer. Todo, absolutamente todo, está íntimamente conectado. Nada es una crisis por allá aislada y por aquí otra crisis. No, todo está íntimamente conectado en el ser humano. Y me encanta en las primeras páginas de la Laudato Si, el Papa nos dice ese vestido sin costura, ¿no? La naturaleza y el ser humano, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que poner atención porque con respecto a esto el Papa nos dice lo siguiente. Así que miremos el numeral 139 de la Laudato Si. Cuando se habla de medio ambiente, nos dice el Papa, se indica particularmente una relación, ¿sí? La que existe entre la naturaleza y la sociedad que lo habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exige un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí como los sistemas y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, nos dice el Papa, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, ¿verdad? No protegemos solamente
los recursos y los ecosistemas obligando con leyes de no tocarlas. Ojo con esto, no solamente quitamos o protegemos un ambiente haciendo leyes, protegemos un ambiente cuando nos percatamos que vivimos en él. Y esto es algo que es difícil de entenderlo a veces. Claro. A veces uno dice, bueno, que pongan una ley para el plástico, que pongan una ley para, qué sé yo, para que ya no talen árboles, que pongan una ley. No, esto ayuda claramente. Pero no uno tiene que trabajarlo. Exacto, pero no va a hacer un cambio profundo hasta que el ser humano se percate de que vive dentro de este ambiente, ¿cierto? Y es precisamente eso que usted dice lo que hace falta. Hay demasiada ley, demasiadas cosas que ya protegen. El tema es que uno mismo no ha sido capaz de darse cuenta de su papel dentro de la sociedad en la que se encuentra, dentro del entorno en el que vive, para simplemente dar o ojo avisor, estar pendiente de eso, de resolver, ya sea la tala, ya sea la limpieza en las comunidades, el tema de reciclaje. Se volvió una moda ahora tener las bolsas, pero ¿qué? ¿Qué hago en mi casa? O sea, yo estoy todavía consumiendo las mismas cosas. Exacto. ¿Y qué hago con esa basura? Se supone que debería hacer algo. Ese algo debería ser empezar a distribuir las cosas para reciclar, para no tener tantas cosas, porque sí, ahora no tengo la gaveta llena de bolsas del supermercado, pero sigo teniendo la misma cantidad de basura que estoy botando todos los días, todas las semanas, y que sigue llenando un área de la misma manera. Exacto, y es que esto es bien importante porque la cuestión es tomar conciencia, ¿no? Debemos de tomar conciencia que vivimos y actuamos a partir de una realidad que se nos ha dado. Y por eso tenemos que cuidarla. Y a veces las personas han llegado a decir, no, dentro de la iglesia me dicen, Fray, ¿por qué yo tengo que cuidar el agua si yo la estoy pagando? Y uno dice, oye, mira que esto no es un problema económico, no es un problema de que tengas o no tengas para pagar el agua. Es una conciencia de que si yo gasto de más, estoy haciendo escasez en otro lado. Exactamente. Porque todo está interconectado y esto el cristiano tiene que darse cuenta, ¿verdad? Esto es importante, la conciencia de que todo se nos ha dado previamente, nada es nuestro y que por eso tenemos que cuidarlo. Acaba de tocar un punto sobre las bolsas, que ahorita vamos a hablar sobre un fenómeno que se está dando últimamente, gracias a la ley, que es una ley muy buena que se ha puesto dentro de Panamá, que es que se quitaron todas las bolsas plásticas en los supermercados, ¿verdad? Esto ha traído una gran dicha y un gran descanso también a la tierra por culpa de tantas bolsas. Pero se nos está dando otro problema social porque no está la conciencia, lo que dices, ¿verdad? Exacto. Pero ahora vamos a hablar sobre eso porque es un punto bien álgido en este momento de la historia de la vida de Panamá, ¿no? Se vuelve, nos dice Laudato Si 141, se vuelve actual la necesidad imperiosa del humanismo, ¿ok? Que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico, hacia una mirada más integral e integradora. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. El Papa yo creo que está dando justo en el punto, porque él dice, oye, esto no es una cuestión de leyes simplemente, es una cuestión de cómo vivo mi vida humana, cómo vivo mi vida familiar, cómo vivo mi vida conmigo mismo, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado en casa y tal vez ahí también tenemos que empezar a tomar conciencia. A veces se quedan unos poquitos de comida, ¿no? Se quedan en la refri unos poquitos de comida, en varias tazas, no sé qué, no sé cuánto. Oye, tomar conciencia, no simplemente es decir, bueno, voy a darle esto al perro, voy a botarlo, ya quedó ahí y nadie se lo va a comer, lo boto, ¿no? Sino decir, bueno, estoy haciendo de más también comida, claro, estoy haciendo más comida. Medirse más en ese sentido, porque al final el pobre perro se está comiendo toda la comida y lo estás engordando y eso también le está cayendo un tema de salud al perro. Sí. O sea, tenemos que cuidar y medir la cantidad. Si antes hacíamos 5 libras y vemos que sobraba demasiado, pues ahora bajamos la cantidad para no tener que cocinar demasiada comida, que se quede en la nevera y que al final alguno en la casa no la quiera comer. Exacto, y es que ser cristianos es ser cristianos en lo pequeño, ¿verdad? Nos decía los mismos santos nos dicen, no, hacer lo ordinario extraordinariamente. Con respecto a la creación también, hacer lo ordinario extraordinariamente, ¿verdad? Pongamos atención, y esto es una cuestión ya muy propia, ¿no? Ahora que viene el Adviento, ¿de qué manera nos estamos relacionando con nosotros mismos, con los demás, con Dios
y con la creación, ¿verdad? Los pilares que estábamos diciendo y que el Papa nos lo recuerda. Todo esto está interconectado, nos dice el Papa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de amar al otro a como nosotros mismos nos amamos. Y esto nos lo dice también el Evangelio, ¿verdad? Hay que amarse hay que amar al otro como me amo yo mismo. El mismo Jesús nos lo dice, ¿verdad? Amar al hermano, ¿verdad? Como se ama a sí mismo. Y a Dios sobre todas las cosas. Y esto es profundo y yo creo que es el centro de todo esto que el Papa nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? Podemos volvernos a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono yo con el entorno? O si estamos destruyendo nuestro entorno o lo estamos construyendo. Y esto no solo hablo de un entorno ambiental, no, también mi entorno con las relaciones con los demás. Con los demás, exacto. ¿De qué manera yo estoy viviendo esto de las relaciones, verdad? ¿De qué manera yo cada vez que llego a un lugar, lo que hago es talar árboles, verdad? Lo que hago es hacer un pedazo de cemento. ¿Cómo me estoy relacionando yo con mi entorno? Yo creo que esto es importante también para la conversión integral, ¿verdad? Hay que ir más adelante. No se puede quedar uno simplemente diciendo, no, cuidar el ambiente es ir a una jornada simplemente de reciclaje. No, hay que tomar conciencia y después de eso poder empezar a vivir un estilo de vida distinto. La Laudato Si 144 nos dice lo siguiente, y yo quiero que ahora que vayamos a la pausa comercial nos llevemos esta parte que es bien importante porque tiene que ver mucho con nuestro actuar de día a día, con nuestra cultura, ¿verdad? Dice la Laudato Si 144, que realmente me pone a pensar bastante, ¿no? Es la cultura, no solo en sentido de los monumentos o los momentos pasados, sino especialmente en un sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. Y es que los nuevos procesos que se van gestando no siempre pueden ser incorporados en esquemas establecidos desde afuera, sino que deben partir de la misma cultura local, así como la vida y el mundo son dinámicos. El cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más profundas. Dos tentaciones del cristiano y del ser humano en este punto, y con eso vamos a ir a una pausa comercial para que lo pensemos. Dos tentaciones. La primera, esto siempre se ha hecho así. Y esto es una tentación grande. Siempre lo hemos hecho así, no lo vamos a hacer distinto porque siempre se ha hecho así. Que el Papa lo critica mucho, ¿verdad? Hay que ser flexibles y creativos para el cuidado del otro. Y la otra, esto le toca a fulano de tal. No me toca a mí. No me toca. Indiferencia. Exacto. Estas dos tentaciones nos llevan a seguir destruyendo y llevar los mismos estilos de vida. Cuando uno rompe esta cadena de decir, esto se ha hecho así desde siempre, uno dice, bueno, vamos a hacerlo distinto, ¿verdad? Claro. Y cuando decimos, eso no solo le toca al otro, sino que me toca a mí, empiezo a romper cadenas y empiezo a ser creativo en el cuidado del hermano. Nos involucramos. Ajá, nos involucramos, nos empezamos a ser creativos con respecto al hermano y con respecto al ambiente en el que crecimos. Llevémonos estas dos cositas para la pausa comercial y ya volvemos más con su programa, Un Café Capuchino. Muy bien, amigos y hermanos de FTV, seguimos en su programa Un Café Capuchino y estábamos hablando de una situación muy particular con respecto al ambiente, que es la cuestión participativa, no simplemente con las leyes, no simplemente con lo que le toca al otro, ¿verdad? Y no simplemente decir, esto siempre se ha hecho así. Así es. Mira lo que me pasó una vez que yo estaba, cuando vivía allá en un convento allá en Cartago, me pasó algo muy particular que realmente me puso a repensar mucho cómo estábamos viviendo nuestra forma de vivir con el vecino, ¿no? Afuera de la casa, en el vecino de al lado, había un árbol de coco, ¿no? De pipa, ¿no? Y entonces en el árbol de pipa, la pipa cayó, ¿no? Cayó y se fue rodando y cayó donde un vecino. Y yo llegué y yo dije, bueno, cayó en el vecino seguramente va a recogerla y la va a botar luego, ¿verdad? Pues entonces estaba yo tomándome un café afuera y entonces yo nada más vi al vecino que llegó, agarró el coco,
mientras nadie lo estaba viendo, pues yo sí lo estaba viendo, ¿verdad? Mientras nadie lo estaba viendo, lo agarró y lo llevó y lo tiró al terreno nuevamente de su vecino. No tuvo la capacidad para poder decir, bueno, vamos a... No, esto es de él, que se ve a ver qué hace con él, ¿verdad? Y eso que era una cuestión biodegradable, podemos decirlo, ¿verdad? Al final se iba a convertir en compost y todo lo demás. Pero esto, yo digo, de verdad, nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, la forma de pensar, la forma de actuar. Y esto solo se rompe rompiendo estas dos cadenas. Esto no me toca a mí y esto siempre se ha hecho así. Y el Papa nos dice, esto tiene mucho que ver con la cultura. ¿Cómo vamos nosotros formando la cultura? Porque las soluciones no solamente pueden venir de afuera. Por más leyes que pongan de no plástico, de no esto, ¿cómo seguimos nosotros consumiendo las cosas? Es la pregunta del millón. Y era lo que tocabas antes tú con esto, ¿verdad? La solución solamente puede nacer entonces de lo profundo del corazón del ser humano. Por más leyes que se impongan desde afuera, ¿no? Por más leyes que nos lleguen a coaccionar nuestra vida, todo radica en el redescubrimiento de nuestra propia conciencia. Y esto es bien importante porque que sea ley no significa, y esto para bien y para mal, ¿no? Que sea ley no significa que algo sea bueno o algo sea malo, ¿verdad? La conciencia es lo que va dictando qué cosas son buenas y qué cosas no son tan buenas, ¿verdad? Entonces por eso, esto involucra las convicciones del ser humano y la conciencia, ¿sí? ¿Cómo nosotros entonces vamos viviendo esto, ¿verdad? Profundamente, ¿cómo profundizamos esto? A raíz de este ejemplo que pongo, ¿no? Usted lo ha dicho, la cultura en la ciudad en la que vivimos es un poco egoísta. Vivimos muy solo pendiente de nuestras cuatro paredes donde vivimos y nos cuesta darnos cuenta de las necesidades de los demás. Pero ahora que usted comentaba esto del árbol, me pongo a pensar también en aquellas comunidades o familias que, por ejemplo, el vecino tiene un árbol frutal que sus ramas caen o quedan al otro lado del vecino. Eso es muy típico, Ese vecino aprovecha las frutas, pero él no recoge las frutas y va y le dice, mire, es que de su árbol se cayeron. No, él las aprovecha. Esa es una manera de ser juega vivo, porque al final de cuentas el árbol no es tuyo. Si nos pudiéramos poner en ese sentido a decir que bueno, lo que es mío, lo que es tuyo. Pero si hacen lo que usted mencionaba del vecino que tiró el coco nuevamente en el terreno del vecino, entonces también viene siendo como algo indiferente, porque al final, ¿qué daño te va a causar eso? Tú lo puedes agarrar y echarlo en la basura. Exacto. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde la conciencia de cada uno de nosotros nos debe dictar a hacer las cosas bien. O sea, si yo me voy a poner en un balance de que las cosas tienen que ser justas, pues la justicia es que yo debo preocuparme por el entorno en el que me encuentro y también me debo preocupar por el entorno que está fuera de mí, porque al final del día yo también voy a transitar por ese lugar y también merezco, como todos los demás, que todo el entorno esté protegido, que esté limpio, que esté seguro, que haya las condiciones adecuadas para vivir todos en comunidad. Esa es una de las cosas que nos cuesta, ser realmente comunidad. Si realmente lo vivimos en la iglesia, cuando formamos grupos y estamos con este es mi grupo, este es tu grupo, y hay esa diferencia ahora más en las barriadas, en las residencias, que la gente cierra su puerta y ya no quiere saber de lo que pasa alrededor. Exacto. Y es parte de una actitud, una cultura indiferente. ¿Por qué razón en las comunidades indígenas, por ejemplo, encontramos tantas áreas verdes, tanta naturaleza viva para disfrutar? Porque los indígenas tienen una cultura de proteger ese entorno, de proteger esa vida, porque al final ellos saben que se las dio Dios y que Dios la permite para que ellos puedan disfrutar de ella. Entonces vemos que se preocupan por la manera como siembran, donde siembran cada cierto tiempo, después se mueven para otro terreno, mientras el terreno se va preparando nuevamente, y hay esa protección. Pero nosotros nos hace falta aprender un poco más, y tristemente nos pasa que si no llegamos a vivir en carne propia una situación, no somos capaces de entender lo que vive el otro al otro lado cuando pasa, por ejemplo, una inundación, o cuando pasa un deslizamiento de tierra, o cuando pasa una serie de catástrofes que se pueden prevenir precisamente por proteger nuestro entorno. Exacto, y esto que acaba de decir es bien importante, y el Papa lo toca de una manera profunda, porque el Papa dice algo, dice, cuando nosotros nos percatamos de esto, nos damos cuenta que muchas veces la ecología se puede estar disfrazando de otro tipo de consumismo. Y esto es muy fuerte cuando nosotros decimos, bueno,
nos dice el gobierno, nos dice las distintas asociaciones, nos dicen, te quito el plástico, pero te pongo esto. Pero no me quitaste las ganas de seguir consumiendo de la misma manera. Así es. Y este es el problema de fondo, ¿verdad? Cuando yo me hago indiferente al dolor del otro, cuando me hago indiferente a lo que el otro está sintiendo. Y esto es muy, muy, muy complicado porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que te hablábamos antes de las bolsas de plástico que se quitaron acá en Panamá, que ha sido una ley que realmente ha sido de altura. La misma, el mismo Centroamérica y toda América es el primer país en que se prohíben las bolsas de plástico. Pero miren qué interesante esto, lo que yo he visto es un patrón, ¿no? De mi mero juicio, ¿verdad? He podido observar que antes donde habían bolsas de plástico botadas, ahora hay bolsas de tela botadas. Esto es muy interesante, porque claro, al quitarse las bolsas de tela empezaron a valer un poco menos, pero el consumismo de la gente sigue siendo el mismo. Sí, porque ahora se cambió el esquema, o sea, ya no hay plástico, pero te vendo bolsas de tela, bolsas reciclables, pero te estoy vendiendo algo diferente y sigues consumiéndolo. Exacto, y entonces viene la otra parte que es estas bolsas biodegradables, ¿no? Que estoy investigando un poquito por ahí, dice que dura de 3 a 4 años también para poderse destruir totalmente. Y no es que vuelve a dar nutrientes a la tierra, sino que se destruye simplemente. Entonces decimos, no, quitamos las bolsas de plástico, ¿verdad? Pero ahora tenemos las bolsas biodegradables y es un montón de bolsas de biodegradables por todo lado, pero la conciencia del ser humano es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar. Es el consumismo. Exacto. Cómo nosotros consumimos, de qué manera consumimos y cómo hacemos frente al consumismo que hay, ¿verdad? Así es. Y esto no solamente, yo creo que esto toca esta parte de la ecología, pero mira, nosotros como cristianos podemos decir también, ¿verdad? La iglesia nos da ciertos parámetros, nos da ciertas formas de cómo nosotros tenemos que tratar al hermano, de ser hermanos, ¿verdad? Pero allá es nosotros si tenemos la convicción de querer vivir de esa manera o querer pasar por encima a otras leyes o otras formas de vida que el mismo Cristo nos viene a enseñar, que es el camino a la vida, ¿no? Ciertamente. Pero entonces, ¿cómo nosotros estamos consumiendo? Por más que nos quiten y nos quiten y nos quiten, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros consumimos? ¿De qué manera vivimos nuestro cristianismo? ¿De qué manera salimos de nuestra indiferencia para poder darnos cuenta del dolor ajeno, ¿verdad? Entonces, habría que ver la cara esta de la moneda, ¿no? ¿Seguimos consumiendo de la misma manera, verdad? ¿O consumimos de otra manera? ¿O realmente estamos tomando como quien dice, la precaución de decir, bueno, ya que me pusieron bolsas de tela, voy a comprar una sola bolsa de tela y con eso hago todos mis mandados, ¿verdad? Pero llega uno al súper y dice, ay, se me olvidó la bolsa de tela, pero como valen 25 centavos, me compro otra. No importa. Lo único malo allí es que hemos trasladado o cambiado la forma de hacer las cosas. Antes íbamos al supermercado y nos daban 20.000 cantidad de bolsas para cada cosa que lleváramos, que fuéramos a comprar, fuera grande o fuera pequeña. Pero ahora al comprar las reciclables, pues cierto tiempo las estamos consumiendo de la misma manera, al menos que llevemos cajas de cartón. Yo soy uno de los que el supermercado me queda cerca y a veces agarro cajas de cartón y me llevo las cosas en lugar de comprar la bolsa biodegradable. O llevar alguna bolsa ya biodegradable o reciclable para poder utilizar en este sentido. Pero yo siento que en el ejercicio tuviéramos que bajar la cantidad de cosas que consumimos. Exacto. O sea, ponernos a revisar incluso que estamos consumiendo productos que quizás no están buenos para nuestra salud. Ya por ahí está el tema de las bebidas azucaradas que van a subirse el costo. Yo no sé qué tan beneficioso puede ser para nosotros, porque al final del día, si nos suben algo que es lo que nos gusta, lo vamos a seguir comprando. O sea, no estamos renovando en nosotros decir, bueno, no voy a consumir esto, sino que estamos cambiando hacia dónde hacemos las cosas, o sea, utilizando otro vehículo para transportarnos de la misma manera que lo hacíamos antes. Exacto. Entonces, aquí viene un punto muy hermoso de la Laudato Si, nos dice, hey, cuando tienes esa convicción en el corazón, cuando realmente empiezas a darte cuenta que el cambio empieza desde adentro, de esa relación con Dios, de esa relación consigo mismo, de esa relación con el hermano, de esa relación con la naturaleza, te empiezas a dar cuenta de que la ecología integral tiene su punto, como quien dice, su punto de partida desde la capacidad que tiene el ser humano para transformar el mundo. Si a nosotros nos educaran para decir, sí, yo tengo la capacidad para transformar el mundo, porque Dios me la ha dado, ¿verdad? Como criatura que soy, yo creo que pudiéramos ser más proactivos con respecto a esto. Un ejemplo pequeño, ¿no? Vivo tal vez en un edificio
feo, desastroso, ¿verdad? Tal vez el edificio la gente ni se ve, no conoces quién es el que vive arriba, quién es el que vive abajo. Pero si yo tengo esta capacidad y esta dinámica, que es gracia también, de decir, yo quiero transformar el mundo, empiezas a transformar, empiezas a relacionarte con el otro, empiezas a poner algo verde, arreglemos este pedacito del edificio, podemos decir, aunque no se hagan cargo los otros, ¿verdad? El que tenga que hacerse cargo no importa, me pongo de acuerdo con mis vecinos, ¿verdad? Y entonces arreglo esto, pongo una zona verde, no sé qué. Yo vivo en unas barriadas también que son nuevas residenciales y yo he visto un patrón que realmente me preocupa bastante. Está el residencial que ya de por sí está cerrado por todo lado, ¿verdad? Para poder entrar hay que dejar cédula, número, esto, lo otro, ¿verdad? Es una cosa un poco complicada. Tediosa. Exacto. Pero cuando yo entro ahí, me doy cuenta, y esto me sorprendió bastante hace poco que entré, me doy cuenta de que en las calles, además de toda el residencial que está cerrado, hay calles que colindan con el muro, ¿verdad?, que están cerradas con un portón eléctrico. O sea, calles dentro de la misma residencial que están cerradas también. Digo yo, ¿qué nos lleva a esto? No estamos haciendo comunidad, estamos desconfiando del otro. Estamos desconfiando del otro que está afuera, ¿verdad? Y es una desconfianza doble, ¿verdad? Desconfío de mis vecinos, pero también desconfío de la gente de las otras barriadas. Qué complicado esto, ¿verdad? Porque si además de que nos encerramos, ¿verdad?, y somos indiferentes, además de esto no estamos contribuyendo con arreglar algo, ¿verdad? Podemos hacer algo realmente con estas situaciones en las que vivimos, porque no podemos decir mañana, yo voy a dejar de vivir aquí y me voy a ir a vivir a un lugar allá lejos en la montaña. Jamás vamos a poder decir eso. Pero en esta realidad que nosotros tenemos, y el Papa la toca muy profundamente, ¿podemos nosotros hacer algo? Claro que sí. Debemos de crear relaciones concretas con los hermanos, con los vecinos y con la misma naturaleza. Si nosotros empezamos a crear relaciones, a tender puentes, que es el Papa el que siempre nos dice, no tendamos puentes con el diferente, tendamos puentes con el que está ahí cerca de nosotros, pero que ni siquiera le hablamos. Si empezamos a tender puentes, nosotros empezamos a ver que podemos cambiar cosas. La transformación empieza desde el corazón, y empieza también a aflorar en los demás. Esto es bien importante, y esta es la experiencia de la salvación que el Señor quiere. ¿Por qué digo esto? Porque hay un punto importante en la vida cristiana que no podemos obviar, que la salvación, adivina, no es personal solamente, sino la salvación viene desde la comunidad. Dios nos salva en tanto y en cuanto nosotros también ayudemos a salvar a los otros. Y es por eso que en la iglesia siempre la invitación a hacer comunidad, a vivir en comunidad precisamente, porque es que en comunidad yo me doy cuenta de los problemas de mis hermanos, de las necesidades que tienen, comparo incluso mi realidad con la realidad del otro, a veces hasta nos identificamos con las mismas realidades y vemos cómo podemos solucionar las situaciones que nos tocan vivir de una manera más unida y más integral. Y allí es donde la comunidad hace presente esa experiencia de fe tan valiosa que nos va motivando de una manera más integrada, más organizada, porque yo me voy dando cuenta de lo que está pasando y cómo puedo realizar ayuda de manera oportuna a mis hermanos. Exacto. Y aquí viene el punto de la ecología integral, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Mira lo que nos dice la Laudato Si, numeral 155, ya para ir terminando el día de hoy. Nos dice lo siguiente: también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar. Ojo, siempre estamos hablando desde el interior hacia afuera, ¿sí? Y que no puede manipular a su antojo. En esta línea cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo, a respetarlo son significados y en esencial para una verdadera ecología humana. Qué hermoso esto, y es que el Papa al final de la Laudato Si lo que nos quiere decir, convirtámonos integralmente nosotros para poder convertir el mundo que nos rodea. Y esto es un llamado muy grande a la conciencia. Y mira qué hermoso que una encíclica nos hable no simplemente de pecado, 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 porque podemos decir, no, el Papa tal vez nos está
obligando a hacer esto. Así No. es. Pero mira lo que el Papa nos dice. Nos dice que entremos a nuestro corazón. Miremos cómo están los pilares de la conversión. Cómo está mi relación con Dios primeramente. Cómo está mi relación con mi hermano. Cómo está mi relación conmigo mismo y cómo está mi relación con la creación. Y de ahí, cada conciencia, cada historia, en cada lugar en cual Dios nos ha plantado, debe reconocer y transformar el mundo. Esto yo creo que tiene que hacernos llevar a nosotros a poder realmente dar un pasito más en nuestra vida cristiana. Bueno, hermanos y hermanas, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente, pero bueno, yo creo que nos llevamos esto para el Adviento. Ya vamos a Así empezar es, el una Adviento invitación. y vamos a poder meternos en esto, ¿verdad? Definitivamente, una invitación a prepararnos y hacer este ejercicio de ver internamente cada uno lo que tenemos que hacer y preparar en nuestras vidas. Exacto. Que sea nuestra ecología y nuestra conversión una conversión integral y que podamos vivir desde lo que la Iglesia nos enseña. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Se despide su servidor Fray Francisco y mi hermano Joel González. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido un café capuchino. Que Dios me los bendiga. Paz y bien.